6:06 p.m, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. Ahorita en unos momentos paso micrófonos a nuestros psicoanalistas de la radio, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa. Pero antes, bueno, te saludo con gusto, yo soy Claudia Arias y quiero, antes de empezar el programa, hacerte esta invitación a este evento, nuestro primer evento del año, aquí en esta emisión, en esta emisora del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Este evento que vamos a realizar para ti el próximo sábado 8 de febrero, Amor con Sentido. Este sábado 8 de febrero, te repito, para que apartes ahí agenda, ahí en tu agenda reserves la mañana del sábado, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, ahí en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas. La entrada es completamente gratis. Y bueno, vamos a tener para ti un ciclo de conferencias para reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Va a haber conferencistas como Alicia Soltero, Blanca Mercado, Rolando Peña y el doctor José María Echegaray. Él tú ya lo ubicas perfectamente, es un gran colaborador del programa Quiero Vivir, que conduce el doctor Gilberto Priego. Amor con Sentido, tienes que vivirlo. Recuerda, sábado 8 de febrero, 9 de la mañana, Salón de Eventos, Expo Guadalajara. Y así es que iniciamos y paso micrófonos a nuestros psicoanalistas de la radio, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya aquí a mitad de semana, día miércoles. Y es miércoles de regalito. El día de hoy traemos para ustedes un libro que se llama El cuento que tú te cuentas, 7 pensamientos maestros para trabajar activamente el bienestar, de Eduardo Aguilar Kubli. Vino a platicarnos el representante de Editorial Pax acerca de este libro. Si tú estuviste por aquí con nosotros en la Semana de la FIL, quizás puedas recordar, es este libro que, trae el contenido de texto de un lado y del otro lado del libro, está un espacio para tus apuntes, para que vayas haciendo como los 5 pasos en distintas situaciones o en distintos problemas que te estén aquejando. No sé si recuerdes que nos platicaban acerca del contenido de este libro. Si quieres participar, puedes comunicarte por cualquiera de las vías. Claudia ya te mencionó. Recuerda que si son electrónicas las vías, bueno, pues es importante que nos des tu nombre y tu número de teléfono. Y lo único que tienes que hacer es participar con nosotros respondiendo la pregunta del día de hoy. Como vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva, creo que sería interesante y enriquecedor que nos podrías decir, ¿tú qué entiendes por comunicación asertiva? Para ti, ¿qué es la comunicación asertiva? Que es uno de estos términos que de pronto se hacen muy populares, ¿no, José Luis? Que de pronto andan por ahí. Como la autoestima, ¿no? Como la autoestima, andan pululando por todas partes, pero a veces, lamentablemente, cuando algo se hace muy, muy popular, pues se va deformando, ¿no? El significado o el sentido que puede tener, o sencillamente, tampoco es como que sea un término de teórico, así una teoría en específico, ¿no? No es como que haya salido de algún sistema teórico a el lenguaje popular, pero hay distintas formas, ¿no? Creo que cada persona podrá concebirlo de manera distinta, esta idea. Entonces, el día de hoy vamos a ir hablando acerca de esto, evidentemente, desde nuestro punto de vista, como ya decía, no es que sea algo que esté integrado en la teoría, pero ¿qué significa poder para empezar, entablar realmente comunicación con una persona? Ya de entrada puede sonar algo demasiado habitual, pero en realidad muchas veces cuando nos dirigimos a las otras personas, estamos como en una especie de monólogo, ¿no? De diálogo narcisista, en donde de verdad parece que cada persona está hablando única y exclusivamente de sí misma y para sí misma. Es cierto que siempre que abrimos la boca, siempre estamos hablando de nosotros mismos, es decir, somos nuestro punto de referencia, los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos, las experiencias que tenemos, eso nos hace y eso nos da el punto de referencia
para expresar lo único que podríamos expresar. Pero cuando estamos supuestamente dentro de una conversación, cuando estamos dirigiéndonos hacia otra persona, tendría que existir este canal de recepción y de retroalimentación. Esto significa que puedo escuchar la demanda o la propuesta de la otra persona, una idea, lo que sea, puedo procesarla y puedo responder. No significa que voy a decir sí, pero significa que ese procesarlo realmente va a generarme algo, me explico, va a hacerme alguna resonancia. Hay personas que sencillamente piden la palabra para decir su opinión sin que, y uno puede decir, bueno, sí, pero ¿qué opinas de esto? Y sencillamente es como seguir hablando sobre el mismo punto, me explico, no se modifica el discurso o no se tramita en ningún momento lo que el otro está diciendo porque no lo está escuchando, está en un monólogo totalmente narcisista. Uh-huh. Y esto lo podemos ver en los niños, ¿no? Digo, todas estas cosas que hablamos aquí lo podemos ver en los niños, si se fijan. Criaturitas primitivas. Sí, son unas criaturitas primitivas muy chistosas, ¿no? Y algunos todavía andamos caminando con muchísimos rasgos infantiles, ¿no? Y esto de alguna forma nos habla de cómo todas estas situaciones o síntomas a veces, ¿no? Manifestaciones, tienen que ver con rezagos en el desarrollo. Esta incapacidad de conectarse con el otro al momento de hablar es una cosa pues realmente complicada, ¿no? Muchas personas van describiendo cierta dificultad para hablar en público, por ejemplo, o ciertas personas también lo pueden decir para relacionarse con los demás. Esto como que por lo general lo vamos relacionando a la vergüenza, al pudor, a cómo hay ciertos tapujos alrededor de ir a equivocarse, pero acá también hay algo muy importante y que casi no se menciona, que es esta incapacidad de conectarse a través del la incapacidad de conectarse a través del diálogo con el otro, de poder utilizar la comunicación como una herramienta para formar vínculos con los demás, que a final de cuentas es su principal función. Y uno podría decir, bueno, hasta mi perico habla, es más, decía Lacan, hasta mi perro habla, ¿no? Hasta mi perro habla, pero ¿qué tanto? No hablaba el perro de Lacan, pero acá el asunto es, si nos suena de repente como que se no fuera de contexto, la cosa no es hablar, la cosa es comunicarse, la cosa es poderse conectar con el otro y realmente poder hacer algo al respecto de eso, poder elaborar un vínculo y salir beneficiados, experimentar y muchísimas otras cosas más que vamos a estar hablando en estos días, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la comunicación asertiva. Recuerda, tenemos un libro que estamos obsequiando para ti el día de hoy. Se llama El cuento que tú te cuentas, 7 pensamientos maestros para trabajar activamente el bienestar. Si quieres participar por este libro, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué entiendes tú por comunicación asertiva? También recordarte que el día de hoy, 15 de enero, es el Día del Compositor. Tenemos aquí un mensaje para los compositores. Los compositores son creadores de la música que día a día nos acompaña, nos alegra y contacta con cada una de las emociones humanas. Este 15 de enero, este día, celebramos el Día del Compositor y agradecemos a estos talentosos seres humanos que nos hacen vibrar y enriquecen nuestra cultura. Gracias por compartir su talento y sus emociones. La vida no sería igual sin la música que han creado. Y bueno, continuando con este tema, hablábamos acerca de la capacidad de comunicarse. Ya antes de pensar si lo hacemos de manera asertiva o no, el aseverar que nos comunicamos ya es una apuesta grande, ¿no? El hecho de que hablemos, el hecho de que emitamos nuestra opinión de repente
a otras personas, o puede ser en cualquier contexto, no significa que de hecho nos estemos comunicando, porque en verdad se requiere como de este canal, como de este sistema para que podamos hablar de una verdadera comunicación. Tendrás en cuenta, seguramente te habrá tocado ver en algún momento o te habrá tocado experimentar esta sensación de hablar con alguien y que te queda la sensación que es como hablar con una pared, ¿no? Como que no pasa absolutamente nada, no se modifica absolutamente nada y parece no entender nada de lo que estás diciendo. Quizás a veces tú has estado de ese lado, ¿no? Quizás a veces tú eres la pared o tú has sido la pared que sencillamente deja pasar como si nada lo que dice la otra persona, espera que haga una pausa para respirar y entonces simplemente emites tu propia opinión o lo que has decidido que tendría que ser en tal o cual caso. Creo que es más común que cuando una persona se encuentra en una posición de autoridad, se dé a la tarea de no escuchar a los demás porque tiene el contexto con esta posibilidad de que se haga más o menos lo que dice o lo que quiere, sin tener en cuenta demasiado a las personas que están alrededor. Usualmente la persona que está sometida por cualquier condición a determinada autoridad es mucho más fácil que se encuentre del otro lado, ¿no? Que se encuentre del lado de hacer un intento de diálogo, preguntar por qué es que se está tomando esta decisión o por qué es que, y esto no hace absolutamente ningún eco en el otro. Ahora, ¿qué pasa ahí? Hablábamos de este diálogo narcisista, de estar hablando desde uno y solamente para uno mismo. Aún así, en la postura en donde tú sientes que no te está escuchando la otra persona, a veces pensamos que es fútil, que no tiene caso para nada decir, tratar de expresar algo a una persona porque sencillamente no está escuchando. Y hay algo curioso. No podemos escaparnos tan fácilmente de las palabras. En realidad hay relaciones en donde se facilita demasiado hacer las cosas de esa manera. Una persona sencillamente dice y dice y dice las cosas, es demasiado insistente y la otra persona puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser compañero de trabajo, puede ser lo que sea, termina tan hastiado de que no entienda nada que sencillamente se suspende ahí, se corta y siguen las actividades, o puede que sí se haga lo que la persona estaba esperando, ¿no? Con tal de que guarde silencio. Como tú decías, José Luis, es como con los niños, ¿no? Un niño puede ser así insistente, puede ser yo quiero comer esto, no, porque fíjate, no, es que yo quiero comer esto y quiero comer esto, quiero este juguete, hasta que eventualmente la mamá, el papá, quien sea que lo esté cuidando, se harta y es, cómetelo, ¿no? Ya, finalmente, lo que quiero es que guarde silencio, ¿no? Entonces, aún ahí, con una criaturita pequeña, y se los hemos dicho en muchas ocasiones, aun cuando ni siquiera han desarrollado todavía el lenguaje, las personitas, las palabras no caen así como al vacío. Es muy difícil verdaderamente escaparnos de la fuerza de la palabra. Tiene mucha fuerza, no esta fuerza mística que de pronto así como quieren darle algunas, bueno, pues en algunos tipos de literatura, ¿no? Como superación personal, no este tipo de fuerza, me refiero a que nos hace resonancia realmente la palabra. Entonces el simple hecho de que tú expliques algo, de que tú digas tu punto, aunque la otra persona no se modifique, ojo, el hecho de pensar que está siendo efectiva tu comunicación no significa que la otra persona va a hacer lo que tú querías, o que si está metiendo la pata, porque puede ser muy evidente para ti que está metiendo la pata, que va a dejar de hacerlo. Entonces tú puedes decir, entonces si lo va a hacer de todas maneras, ¿para qué se lo digo? No tienes idea de la diferencia abismal que hace el hecho de que tú lo enuncies, y de todas maneras lo haga y de todas lo que quieras, pero el hecho de que tú lo enuncies como esto está pasando y me doy cuenta que esto está pasando y tú
te das cuenta de que esto está pasando, es todo lo que voy a decir, no me necesitas contestar, si no te quiere contestar, hace una diferencia enorme. En sí es parte de los fundamentos de la psicoterapia, ¿no? Ujú. Este tipo de cosas. Esto no es lo mismo que, como muchas personas piensan, decirle las verdades a las personas. No, eso no va por ahí. Digamos que antes del bloque comercial estábamos hablando de la importancia de la comunicación, de la importancia de poder estructurar nuestro propio diálogo con los demás. Pero antes de eso, antes de esa capacidad de estructurar un diálogo, debe estar la capacidad de entender el diálogo, ¿no? Esto es, realmente si empezamos a desmenuzar este tipo de problemas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que nos pueden estar generando realmente un caos en nuestras relaciones. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros no sabemos escuchar, no quiere decir que seamos los grandes escuchas y podamos sentarnos por horas y entender a los demás. No, esto ya, déjeselo a los profesionales. Si nosotros no tenemos la capacidad de entender lo que nos están diciendo los demás, no vamos a poder tener una comunicación con nosotros, de ninguna manera. Vamos a estar en un mundo de especulaciones. ¿Se fija cómo se quejan tanto algunos hombres y mujeres de que parece que hablamos en idiomas diferentes, ¿no? Y esto muchas veces hasta se les dice a los niños una vez más, ¿no? ¿En qué idioma quieres que te lo diga para que me entiendas? Es que no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Esto puede ser un problema por ambos lados del diagrama. Puede ser un problema en la recepción y puede ser un problema en la emisión de estos mensajes. No quiere decir que seamos de otro planeta o que tengamos un idioma diferente. El asunto es que para que la palabra tenga un sentido, debemos de ser empáticos con la otra persona y también debemos de saber cómo conectar nuestras palabras con las emociones. Esto puede sonar de repente como romántico o rebuscado, pero ¿qué quiere decir esto? Vamos pensándolo una vez más con un pequeñito, ¿no? Un pequeñito se siente mal, está enfermo de algo. El niño no sabe de qué está enfermo. Imagínese que se comió algo que ya estaba medio pasadito, algo le cayó pesado y el niño se siente mal. El niño va a empezar a llorar, el niño va a empezar a quejarse, va a querer correr para un lado y para el otro, va a patalear. Esto, digamos que tiene que ver con su incapacidad de poder nombrar lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque bueno, para empezar, si no puede nombrar lo que le está sucediendo, ¿cómo lo vamos a atender? Ya, desde ahí tenemos un primer paso. Pero, ¿qué pasa con los niños? Ahí nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a digerir lo que les está pasando, a representarles en un principio lo que está pasando. Tranquilo, estás enfermo de tu estómago, tienes calentura, te vamos a dar esto y te vas a sentir mejor. Tienes que guardar reposo, toma agüita. Y el niño, a través del vínculo que puede tener con nosotros, se va a poder tranquilizar con esas palabras y va a poder empezar a ligar estos afectos y estas sensaciones con las palabras. Entonces, no es que me esté muriendo, me duele el estómago. Esto es un ejemplo muy cortito, pero imagínese, si esto es para describir un dolor de estómago, ¿cómo le podríamos decir a otra persona, te quiero, te amo, me molesta lo que estás haciendo, no me parece tu decisión, si no sabemos en un inicio si nos duele el estómago o nos duele la rodilla, ¿no? Que por ahí hay una anécdota muy chistosa de esto en un consultorio. Vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la comunicación asertiva. Te recuerdo, tenemos un libro para ti, El cuento que tú te cuentas, de Eduardo Aguilar Kubli. Si quieres participar por este obsequio, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestarnos a la pregunta del día de hoy. ¿Qué crees? ¿Qué entiendes tú por comunicación asertiva? Ya con eso estás participando. Si lo haces por vía electrónica, recuerda por favor dejarnos tu nombre real y también un teléfono para que puedas participar. Y bueno, continuando con el tema, en esta cuestión de la importancia que tiene la palabra y el significado que va cobrando, aun cuando una persona parezca o cuando una persona verdaderamente preste muy poca atención a lo que estás diciendo, hay una cosa interesante. Hay ocasiones en las cuales la respuesta o el eco que puede llegar a ser tu comentario o lo que sea que estés diciendo,
quizás no se traduce en un sentido, ¿cómo se diría? Como en el lenguaje mismo. No es que la persona de pronto llegue y lo procese directamente en palabras o se formule en una idea en su cabeza a partir de algo que tú dijiste, sino que a veces hace eco de otras maneras. Pregúntate por qué es... ¿Qué crees? ¿A ti qué te parece que sería un motivo lógico por el cual alguien podría ofenderse por algo que tú has dicho? Obviamente siempre y cuando no le hayas ofendido, ¿no? Porque alguna grosería en específico. Sí, claro, una persona puede ser ofensiva y bueno, pues definitivamente es muy probable que te vaya a molestar lo que diga, ¿no? Pero ¿por qué? Hay personas a las que de pronto el hecho de que tú opines de una manera o tú enuncies algo, les enoja mucho, pero muchos se enojan. ¿Por qué será que llega ese enojo? A lo mejor no es que a un nivel como racional le haya hecho pensar algo, sino que esas palabras le hicieron sentir algo que le causaron una molestia muy fuerte. Vamos a pensar, por ejemplo, recuerdo que en algún momento, estando en algún taller, estábamos hablando, José Luis, acerca como de la relación de los padres con los hijos, y se iba quedando como muy claro ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí alguien comentaba como en un sentido, decía, bueno, entonces yo entiendo que en este caso, pues mi hija es, o mi hijo es el responsable de todo este dilema que hemos estado pasando y de la mala relación que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues los compañeros de clase se quedaron como, pues no, es exactamente al revés, ¿no? O sea, lo acabas exactamente lo contrario de lo que se estaba explicando, pues eso es lo que acabas de decir. Y entonces el impacto fue en el sentido de como una gran molestia, ¿no? Como una verdadera molestia. ¿Cómo? Entonces es al revés, entonces él no tiene la culpa, entonces yo tengo la culpa. O yo soy quien lo estoy causando, y bueno, pues no en un tono juicioso, pero más los compañeros como, bueno, pues es que justamente según como lo que hemos estado viendo, pues tendría más sentido así, ¿no? Y bueno, esta sensación pues quedó como en una gran incomodidad y en una gran molestia. ¿Por qué es que de pronto las cosas nos caen así? Porque a veces llegan y cuestionan, digamos que una persona que está muy estructurada en una concepción narcisista, está muy rígida. Está muy rígida porque no tiene nada que le cuestione, porque pues está dialogando únicamente esta persona consigo misma y no se va a negar nada, no se va a decir, no, por ahí no, pues no, siempre se va a dar la razón. Entonces se va haciendo una estructura muy fuerte. Cuando alguien llega y mueve una fibrita, una fibra sensible, le despierta algo de sensación, puede ser culpa, puede ser cariño, puede ser lo que sea, y le mueve esa estructura, se va a molestar mucho. Lo mismo pasa de pronto con personas que en un debate, por ejemplo, de algún tema, de estos temas polémicos, ¿no? De qué pasa si es admisible que las personas homosexuales adopten o no adopten. Bueno, pues hay personas que pueden dar su opinión desde el hecho de yo creo que sí, porque tal y tal cosa, pero hay personas que sencillamente se ofenden y sencillamente dicen no, porque no quiero, ¿no? Y es desde mis vísceras y desde mi rabia que no. ¿Por qué? Porque esto cuestiona mi burbuja narcisista en donde se supone que las cosas deberían de ser de tal manera, ¿no? Se va desacomodando lo que está sucediendo. Si se fija, ahorita que estabas tocando estos temas, ¿no, Gaby? Sobre el matrimonio homosexual o las adopciones o las madres solteras o el ateísmo, cualquier cantidad de cosas.
realmente al momento en el que alguien escucha este tipo de opinión, ¿no? Este tipo de postura distinta y se molesta, tiene que ver justamente, no nada más porque se vaya desacomodando esta parte de la persona, sino que hay algo que está estructurado en contraparte justamente de eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos hablando, por ejemplo, de algo que todos vamos así como conociendo de una manera muy coloquial, ¿no? La homofobia. ¿Qué pasa con los homofóbicos, ¿no? Cuando van teniendo esta repulsión hacia los homosexuales, que van teniendo estos desplantes de odio, es muy conocido que es como muy clásico que este tipo de personas de alguna manera tengan un rasgo homosexual o tengan una personalidad homosexual reprimida, y por lo tanto es que sale toda esta fobia, es que de alguna manera se acaba defendiendo la persona de lo que está alrededor, y es con toda esta ira, con todo este coraje dirigido justamente hacia los homosexuales. ¿Pero por qué? Por un rechazo de la propia personalidad, de una parte de nosotros que quedó ahí partida y que simplemente no queremos aceptar. Es lo mismo con todas estas cosas. Uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué pasa con las personas que les caen mal, los ateos, ¿no? Que se van molestando con este tipo de personas? Bueno, no quiere decir que haya un ateo dentro de la personalidad de esa persona, sino que la manera de explicarse el mundo de esa otra persona tiene una fuerte necesidad de que haya un Dios, así como él lo está planteando. Y al momento en el que ve o puede imaginarse que alguien más pueda continuar con su vida sin esa necesidad, lo pone en evidencia de la poca necesidad que hay y de, digamos, como de ciertas fantasías que se van generando alrededor de estas creencias para sostener otras partes de su personalidad. Y esto enfurece. Imagínese que usted está haciendo un examen de matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y alguien le dice al final, oye, ¿sabes qué? Era mejor utilizar la calculadora y no los palitos o los dedos. Nos vamos a sentir sumamente mal, aunque no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, tal vez para nuestro nivel de aprendizaje, sino que nos sentimos como engañados al momento de pensar que alguien más puede tener una posibilidad distinta a la nuestra. Y esto como una de las tantas cosas que pueden llegar a suceder, simplemente para irnos haciendo una idea de todo lo que sucede con esta falta de comunicación. Y fíjate, Gaby, ya tenemos participaciones. Nos está diciendo Adriana, esto va a la pregunta, ¿no? De qué es la comunicación asertiva. Nos dice, es comunicarme de una manera clara y respetuosa y sin dejar de expresar con ello mi opinión. Muchas gracias, Adriana, justamente por ahí vamos. También nos dice Marta, es transmitir lo adecuado en el momento preciso a la persona adecuada. Muchas gracias, Marta. Y último, acá tenemos a Gloria. Ahorita nos dice, es cuando hablas con alguien y te ignora y esta no está entendiendo lo que quieres decir. Okay. Es cuando hablas con alguien y te ignora. Esta no está entendiendo lo que quieres decir. Esto es otra vez esta parte, digamos, como defectuosa de nuestro diagrama de comunicación. Si la otra persona nos está ignorando, no necesariamente quiere decir que no nos entienda, sino que no quiere escucharnos. ¿Sí ves? Esto es una de esas cosas como unos berrinches que hacen los niños, ¿no? De no oigo, soy de palo, y se tapan las orejas, si no te quiero escuchar, como si eso evitara escuchar a la otra persona, ¿no? Sino que ahí, fíjate cómo puede haber algo en ambas partes que está generando ese conflicto. Por un lado, nosotros siempre vamos a tender a colocar todas estas partes como incómodas de nosotros en los demás. Es que tú no me entiendes, tú no eres suficientemente inteligente para digerirlo, tú me estás ignorando, eres un irrespetuoso. Pero esto nada más nos va dando piecito para que nos preguntemos a nosotros si es que tenemos la voluntad de hacerlo. ¿Será eso? ¿O será que realmente no me estoy dando a entender? Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Desde tu mirada, 6:50 minutos. Todavía tienes unos minutitos para apuntarte por el libro que estamos obsequiando el día de hoy, El cuento que tú te cuentas, de Eduardo Aguilar Kubli. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestar la pregunta ¿qué entiendes por comunicación asertiva? Me gustaría retomar la participación que nos comparte Marta Vidrioya. Nos dice, transmitir lo adecuado en el momento preciso a la persona adecuada. Esto me parece realmente rescatable
Porque el decir lo que corresponde a la persona a quien corresponde es algo realmente difícil. A veces verdaderamente se nos traslapa, dependiendo de la emoción que traigamos. A veces es tanto el coraje que nos dejó, por ejemplo, el jefe o la jefa en el trabajo, el hastío que traemos de otra situación totalmente ajena, que llegamos y descargamos en una persona que está totalmente descontextualizada y que no tiene nada que ver con nuestra frustración en ese momento, ¿no? Podemos llegar a la casa y de pronto los hijos, ¡ay, cuántas veces te he dicho que recojas lo que...! Y es como, a ver, que esta rabia, ¿a qué corresponde? Definitivamente esta rabia no corresponde a que no tendió la cama, o no corresponde a que está viendo la tele recostado, y no tiene nada que ver con eso, o con que la señora no a lo mejor no limpió los vidrios en la casa, ¿no? Y entonces llega el otro todo molesto porque evidentemente no está molesto con eso. Lo que pasa es que nosotros, claro, tenemos esta comunicación, y la comunicación es una herramienta maravillosa y absolutamente imprescindible para poder llamarnos a nosotros seres humanos. Pero es esto que nos permite hacer un puente. Decía Freud, la primer persona, no, se me fue ahorita la palabra, José Luis, tú dices de como en chascarrillo cavernícola, pero no es la manera. Decía Freud, el primer hombre primitivo que ofendió a alguien, en lugar de golpearlo, inventó el lenguaje, ¿no? Inventó ¿por qué? Porque verdaderamente es otra vía, es una vía maravillosa en donde yo no necesito actuar, no necesito pasar al acto, no necesito, por ejemplo, si tengo mucha rabia, pues comportarme como animal, o si tengo mucha hambre, comportarme como animal. No necesito hacer estos desplantes que me sacan de la sociedad, que me sacan de quicio, que pueden ser bastante destructivos, sino que puedo, y tampoco tengo que tragármelo, tampoco tengo que quedarme con todo eso hasta el punto de explotar, porque sí explotamos. No es como que tengamos por ahí un drenaje en donde se nos va y ya no nos volvemos a acordar de esa rabia, de eso, lo que sea que estábamos guardándonos, sino que puedo generar un puente, lejos de ser destructivo, constructivo hacia afuera, y puedo decirle a alguien, me tienes podrido, ya hasta aquí, ya no quiero trabajar contigo, o ya no quiero tener una relación contigo, o lo que sea necesario, sin hacerlo de esta otra forma tan primitiva. Entonces es una herramienta verdaderamente necesaria, porque las cosas que nosotros comunicamos no es que seamos robots que vayamos pasando revista, o que vayamos como escaneando una situación y diciendo, en la mañana me pasó tal y tal y tal. No, todo lo que decimos, todo lo que comunicamos está cargado de afecto, absolutamente todo, a veces más, a veces menos afecto. Y estas cargas de afecto, justamente la comunicación nos permite irlas canalizando e irles dando un sentido, irlas utilizando para algo, ¿sí? Para un propósito, para ponerle un alto a una persona cuando es preciso ponerle un alto, para educar a un hijo o a cualquier persona que esté a tu cargo, para lo que sea necesario. Es esto lo que va dándole forma, digamos, a tu mundo, a tu vida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo ese afecto que me despertó, por ejemplo, una frustración en el trabajo, y se la deposito a un hijo que está en mi casa? Pues estoy enloqueciendo mi contexto a mi hijo, y estoy dañando muchísimo como el canal de comunicación y todo lo que podría estar ahí alrededor, ¿no? Entonces sí, me parece muy importante, porque y otra cosa muy importante también, saber en qué momento es preciso decir las cosas. Hay ocasiones en que podemos tener toda la razón, podemos tener todo el derecho de decir algo, pero el momento en que se lo decimos a la persona, o la forma en que se lo decimos a la persona, no tiene realmente la intención de comunicarle algo, sino de herirlo. Hay veces que nos guardamos, esta me la voy a guardar
para cuando más frágil te vea. Y cuando te vea muy frágil, ahí mismo lo saco. No estamos teniendo la intención realmente de comunicar algo, sino nada más de hacer daño. El clásico, yo te dije. ¿Para qué? Y fíjate, Gaby, ahorita pensando sobre las palabras, ¿no? Sobre el lenguaje, me acuerdo de una película en donde se hace como un análisis muy interesante y a veces hasta chistoso sobre el lenguaje, nada más que no me acuerdo muy bien el nombre. A ver si tú me puedes recordar. Sale Pablo Neruda como uno de los personajes. Es el cartero, sí. Il Postino. Buenísimo. Il Postino, búsquelo. Realmente está muy interesante porque Pablo Neruda, bueno, evidentemente desde la poesía, va hablando con su cartero sobre todo lo que tiene que ver con la poesía, porque el cartero quiere enamorar a una muchacha, ¿no? Y Pablo Neruda, bueno, evidentemente no es Pablo Neruda otra vez, ¿no? Pero el personaje hace unos señalamientos muy interesantes justamente del poder de las palabras y de cómo es el uso de las palabras alrededor de la poesía. Y es muy muy interesante porque de repente pensamos, ¿no? Nos quedamos con esta idea de que hablar es como rellenar espacios, de que para poder llevar una conversación debemos de estar hablando constantemente, debemos de estar en este como flujo ininterrumpido de pregunta-respuesta, palabras, y fíjese, si no es así, cómo la mayoría de las personas se incomodan en un momento de silencio en una reunión. Podemos estar en una reunión con todos nuestros amigos, podemos estar hablando con alguien muy cercano, y va a llegar un momento en el que vamos a hacer un silencio. Es inevitable. Bueno, con algunas personas es imposible que haya un silencio, ¿no? Pero por lo general este tipo de momentos se van atravesando y nos incomoda. ¿Por qué nos incomoda? De alguna manera nos hemos estado acostumbrando ahora sí podríamos hablar, Gaby, sobre la entrada de los medios masivos, en cómo hay como esta necesidad de que se llene el espacio de las conversaciones con cosas, con música. Y es algo de lo que de alguna manera también aquí en el radio pecamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos teniendo esta conversación con ustedes, tal vez ha tenido la oportunidad de acompañarnos en alguna conferencia o en alguna plática que damos. En las pláticas intentamos hacer más silencios que acá, porque acá el silencio en la radio es casi un pecado, ¿no? Acá no podemos hacernos un minuto de reflexión y rascarnos un poquito la barbilla. Pero todo lo que tiene que ver con la televisión, hasta con el internet, de repente nos podríamos poner a pensar en esto. Es como este bombardeo de cosas, de información, de palabras vacías, de palabras sin sentido. Fíjese los programas, por ejemplo, de concursos o de entrevista que vemos por las mañanas, o que vemos de repente que ya están hablando y de repente se paran y bailan, y de repente se paran y están cargando un huevo con una cuchara de un lado para otro del estudio. Es un caos. ¿De qué están hablando? De nada. Están hablando absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque para que haya una conversación, para que haya comunicación, tienen que haber silencios. Digamos, es como la música. Podríamos pensarlo como la música. La música no es nada más darle incesantemente a una cuerda de la guitarra o darle incesantemente a una tecla del piano. Es la perfecta armonía entre silencios y notas musicales. Eso es lo que va haciendo la música, y de la misma forma eso es lo que va haciendo una conversación. La posibilidad de construir esa conversación es muy similar a esta situación que estaba hablando de construir música, de elaborar música, de que realmente lo que digamos tenga un sentido y genere un cambio en las personas. Porque si no, es lo mismo que si estuviéramos chiflando o si estuviéramos haciendo ruido con algún papel. Vamos a estar hablando de esto el día de mañana también, así que quédese con nosotros por el día de hoy. Vamos primero a ver quién se lleva este librito. Gaby, escógelo tú. Se lo lleva Adriana Dueñas. Muchas felicidades, Adriana. Tienes que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación acá en la Torre de Promomedios para recoger tu obsequio. Y bueno, por el día de ahora sí nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.